Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Francisca. Vamos. Ya, estoy admitiendo a algún estudiante por eso. Ya, muy buenos días. Bueno, nosotros estamos trabajando lo que es función. Yo dije que este mes íbamos a ocupar, ¿cierto? Este mes para una pequeña introducción, que lo que es función y recordar algunas funciones importantes que hay que dominar bastante bien para comprender un poco la materia que después viene, ¿ya? Que son las funciones lineales afín y la cuadrática. Hoy día terminamos con las funciones lineales, ya yo estoy viendo de manera general, no enfocándome así mucho, así que pretendo que la próxima clase, que es mañana de plan diferenciado, trabajemos función cuadrática y después haríamos ejercicio, ¿ya? Ese más o menos sería, porque la prueba, tengo que ver el calendario, pero creo que empiezan desde el 5 hasta el 15, esa es la fecha, del 5 hasta el 15. Y ahí yo tendría que hacer una prueba, que sería lógicamente de este contenido que estamos viendo. Bueno, ahí entraría esto que les digo y tengo que definir cuándo va a ser la prueba, porque todavía eh, me falta ejercitar un poco. Por lo tanto, yo creo que la próxima semana de arriba tendría que pasar lo último de función cuadrática y después me quedaría una clase para ejercicio. Yo creo que puede ser por ahí por el próximo jueves de arriba, algo así como el 8, 9, una cosa así. ¿Ya? Puede ser esa fecha. ¿Ya? Eh, Hoy día ando contento, ando alegre, así que voy a dar 10 décimas a quien me muestre el cuaderno y me diga, ay, pero el lápiz lo dejé por ahí. Permiso. Y que me diga que realmente está en un escritorio, está levantado. Yo quiero ver, realmente quiero saber si las personas están trabajando sentados en un escritorio. Gabriel, Yo tengo todo aquí. Gabriel está en clase, estamos en matemática, plan diferenciado de tercero medio. Tercero medio A, Perdón. no hay problema, Gabriel, no hay problema. Ya, ¿me escuchan o no? Yo quiero ver hoy día, vuelvo a decir que Paulina me pregunta, voy a dar 10 décimas. Estas 10 décimas son para la prueba. ¿Ya? Aquellas personas que solamente me muestren su escritorio, lógicamente, y me vean, y yo ver que están, tienen 5 segundos, que vea que estén ahí trabajando con un cuaderno, con una calculadora, no sé, con el iPad, si están trabajando con iPad, con todas las cosas que deben ser, ¿ya? Con todas las cosas cuando uno está en clase. Eran 10 décimas para la prueba, yo lo anoto acá, lo dejo registrado. Aquí estamos. ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, pero entonces mostrarme el escritorio, uno normalmente, bueno, si quieren nomás, pues si no, no es obligatorio. No necesito aquí en vivo, ya, ahora ya. Sí, foto, no quiero en vivo, que me muestre, mire profesor, aquí estoy yo, con todas mis cosas implementadas. Tengo aquí mis cosas, tengo mi escritorio, tengo todo aquí implementado. No, foto no me sirve, pues foto las pueden arreglar. Ya, nadie, se le cortó la luz, mira, se le cortó la luz y está con el. Ya, bueno, nadie quiso. Era la opción para las personas que, ya, bueno, nadie quiso. Lo dejamos para tal vez próximo trimestre. Lo dejamos para próximo trimestre. Era que quería ver yo, bueno, estuve viendo yo un pequeño reportaje donde me hizo reflexionar un poco y lógicamente los niños no están aprendiendo, no están comprendiendo
Y es principalmente porque no están implementando las cosas, no están haciendo la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje como corresponde. ¿Ya? Muchos pueden estar acostados, otros pueden estar haciendo cosas que no deberían estar haciendo, más que preocupados ahí del frente en la cámara, ¿cierto? Mirando qué es lo que está explicando el profesor, otros ejercitando, deberían estar, ¿ya? Ese es el objetivo de estas clases. Yo hice un curso donde lo hice de forma online, ¿ya? Y había que ser muy responsable. Yo dedicaba aproximadamente 1 hora y media todos los días al estudio diario, ¿ya? Iba haciendo ejercicio todos los días y eso me generó ahí ir mejorando. Ahora, si yo lo dejaba solamente cuando el profesor me dejaba la clase y decía, hace eso, y lo hacía yo 10 minutos antes de entregar, o 20 minutos, lógicamente me iba a ir mal. Gracias, gracias a mi esfuerzo, me fue bastante bien, ¿ya? Y tengo un pequeño título ahí que me ayuda a poder optar a otros trabajos que son mejores, ¿ya? Pero yo estoy contento aquí con el colegio, estoy bastante contento, así que nada que decir, ¿ya? Bueno, Oiga, profe, dígame, ¿quién me habla? ¿qué? Ah, leyendo ahí Tengo lo que que me están enviarle una escribiendo. foto. Tengo Ah, que enviarle una foto de mi escritorio. no, mostrarlo en vivo, en directo, ahora ya. Ah, ya. Ya, ¿quién es? ¿Quién es? Que yo no sé ni con quién estoy hablando. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con Gerald o no? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Gerald o no? No, parece que ni me pescó. Ya. Bueno, vamos a empezar con la clase. El objetivo de la clase de hoy es analizar el comportamiento de la función lineal y afín. A pesar de que son funciones muy similares, nos vamos a dar cuenta que, porque ambos se comportan como una recta, pero tienen una pequeña diferencia, muy pequeña. Y vamos a ver con este software del GeoGebra, cómo modificando ciertos parámetros como la pendiente y la constante de posición, nos vamos a dar cuenta cómo se va comportando, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes después eh, vayan tomando apunte. ¿Qué pasa cuando es mayor que cero? ¿Qué pasa cuando es menor que cero la pendiente? ¿Cómo se comporta esta recta? ¿Qué pasa cuando la constante de posición, ¿cierto? Aumenta, positivo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se mueve la recta? ¿Ya? Entonces, todo eso sería ideal que ustedes fueran tomando puntos. Es importante, ¿ya? Les va a servir bastante para la prueba, que son preguntas de prueba. Bueno, pero habíamos quedado en este ejercicio, lo voy aquí a adelantar rápido. Me acuerdo que hicimos uno. Quedaron dos que podrían haberlo hecho ustedes. ¿Alguien lo intentó hacer? Me gustaría saber si alguien lo intentó hacer. Esto son la realidad. La realidad es que el matemático tiene la finalidad de que un problema se presente y yo tratar de trabajarlo como una función. Entonces muchas veces dicen, no, si no ocupo nunca función, yo no sé para qué me enseñan función. Si al final no se ocupa. Yo eso no lo ocupo en la vida cotidiana. Y sí lo ocupan en la vida cotidiana sin saber que lo están ocupando. ¿Ya? Entonces, bueno, voy a leer uno de los primeros problemas. Ignacio compró un computador nuevo a 350.000 pesos. Sin embargo, por cada año que pasa, esto se desprecia en 50.000 pesos. ¿Ya? Quiere decir que si lo compró a 350.000 pesos en el año 2000, en el año 2001, ya va a bajar 50.000 pesos, porque después de un año baja, entonces le va a quedar en 300.000. Después, cuando pasan 2 años, ya va a bajar otros 50.000, por lo tanto, el computador ya va a estar a 250.000 pesos. Y así sucesivamente, ya hasta que va a llegar un año determinado X, ya que el computador ya no va a valer nada, que va a estar inservible, a pesar de que, bueno, es un ejemplo, pero sí se desvalorizan las cosas y de repente se usa en los autos, ahora se están valorizando de mejor forma los vehículos usados. ¿Por qué razón? Porque la gente está recibiendo más bonos, tiene estos 10%, la gente se ve con más plata, como no saben ahorrar. Yo tengo mis 3 ahorros guardaditos ahí, lo único que hice fue tomarlos y lo deposité en otra cosa. Pero otra gente que de repente no sabe manejar o tiene otras necesidades, veámoslo así también, tiene otras necesidades, gasta la plata, gasta la plata. ¿Ya? Y es por eso que los vehículos han subido tanto en este momento. Entonces, alguien me podría decir cuál primero aquí es la variable independiente. Voy a colocar aquí independiente. Independiente.
¿ya? Y la variable dependiente. Me están escribiendo, a ver, voy a leer lo que dice. Nada, pues la función va cambiando, por lo tanto nuestro gráfico cambia. Recuerden que no solamente los comportamientos económicos van siempre subiendo o bajando. Hay momentos que suben, bajan. Por lo tanto, se considera dependiendo de un año. Supongamos este computador, puede que me preguntan qué pasa cuando se desvaloriza, pero luego se vuelve a valorizar, por ejemplo, los vinilos. Eso me están preguntando, para que más o menos contextualicen todo lo otro. Entonces hay momentos que en cierto intervalo se están desvalorizando, como antiguamente las cosas antiguas siempre se desvalorizaron, pero después ahora la gente le agarró cariño a las cosas antiguas y están valorizándose de mejor forma. Y ¿cómo se le llaman cuando le hacen una mantención, pero no tiene mantención, tiene otro nombre? ¿Ya? Ahora también, pues, entonces en un intervalo tuvieron, sí, las reliquias, pero restauración, gracias, esa era la palabra, restauración. Ahora restaura las cosas antiguas, entonces antes en un tiempo estuvieron bajando, determinada cantidad de años, un intervalo, y después el otro intervalo fue subiendo. Por lo tanto, en un cierto intervalo se comporta de manera, va decreciendo y después crece. Las funciones pueden ir creciendo y decreciendo. Ya, pero Gerald pasó hace rato, me tinca que te fuiste a lavar la cara, que fuiste a arreglar. ¿A dónde está Gerald? A ver, veamos al Gerald, revisemos al Gerald. ¿A dónde está el Gerald? No lo veo. Oiga, no, profe, es que estaba hirviendo la tetera. Quiero hacerme un té que está muy helado. Ya, pues muestra, ya, a ver, ¿a dónde está? Muéstrame, a ver, para ponerla aquí. Ya. Ahí, A ver, deje ver, que ni lo espere. veo. ¿A dónde está el Gerald? Yo no lo veo. Ya, ahí está el O computador. sea, no es escritorio, pero algo se hace. Y no, bien, esa es la actitud. Pues yo también estoy arriba del no escritorio, sí, Cuaderno, la lapicera. pero va muy rápido porque o está muy lento el internet o va muy rápido, porque no veo nada. ¿Está bien o no? Sí, pero no vi nada, vi el puro computador. No, es que tengo malo el internet, profe. Dale, entonces no puede ser las 5 décimas, ¿no? Entonces, sí, pues alcancé a ver el computador y yo creo que estoy regalando ahí muchas décimas. Ya, pues, llega, prenda nomás como... Oiga, yo también estoy en una mesa, no es muy buena mesa tampoco. No. Ya, Yera, 5 décimas para Yera. Ya, sigamos con la clase. Variable independiente. ¿Cuál vendría a ser la variable independiente? ¿De qué depende de que se vaya desvalorizando el valor del computador? ¿De qué depende? Ya de los años, muy bien, del tiempo, ¿cierto? El tiempo transcurrido. El tiempo transcurrido, lo voy a colocar aquí. El tiempo transcurrido. Y le vamos a colocar aquí, como dijo ahí, los años. ¿Ya? Porque están en años. ¿Ya? Porque habla por cada año. ¿Ya? En años. ¿Ya? Y entonces la variable dependiente, ¿qué es lo que se va desvalorizando? Tendría que ser, hablen por favor, me siento tan solo en este curso. Gerald, ¿pagarás de las otras 5 décimas? El precio del computador, muchas gracias. Eileen parece que es la única que está metiendo en mi clase. Ya, el valor del computador. El valor del computador. ¿Ya? Entonces, lo importante, lo primero, es reconocer cuáles son las variables dependientes e independientes para poder ustedes después hacer lo que es una función. Entonces, fíjese, la función, ¿cómo me va a quedar? Mi variable y, recuerden que esto yo lo puedo representar con la variable x, normalmente se representa, y este se representa con la variable y, me va a quedar de la siguiente forma. El valor, ¿cierto?, del computador, pasado unos años, va a ser, ¿cómo va a ser? Primero, va a ser 350.000 pesos, que fue lo que costó.
¿ya? 350.000 menos, ¿ya? Va a ser los 50.000 y esto va a multiplicarse por los años. Entonces, al año 0 me va a quedar 50.000 por 0, porque va a ser el mismo año que lo compré, y esto me va a quedar en 350.000. Al año 1, cuando pasó un año, me va a quedar 350.000 menos los 50.000, ¿ya? Y me va a dar entonces 300.000. Y así se va a ir comportando. Bueno, a veces esto aquí nosotros lo colocamos como f de x, también puede estar escrito así. F de x igual, ¿ya? 350.000 menos los 50.000 por x. Por x, recuerden que es el tiempo que va a transcurrir. Por lo tanto, va a haber un momento en que esto va a valer 0, ¿ya? Va a valer 0. ¿Por qué razón? Porque va a haber un tiempo en que, a medida que van pasando los años, se va a ir desvalorizando el computador. ¿Se entiende o no? Sí, no, no sé. Algo. Ah, sí, ya, ya, qué bueno. Ya. El otro problema. Veamos entonces el otro problema, que es variable independiente. Voy a escribir acá de nuevo. Independiente. Ay, que salió fea la... Independiente. Le damos el problema, dice el auto de Catherine tiene 50 litros de benzina en su estanque. Miren lo que dice, por cada 15 kilómetros recorridos consume 1 litro de combustible. ¿Ya? Entonces avanza nuevamente aquí, se puede ver que también es una resta, ¿cierto? Por cada 15 kilómetros recorridos consume 1 litro de combustible. Ahora, está haciendo una razón, una proporción, ¿ya? O podríamos decir un cociente entre, dice, por cada 15 kilómetros recorrido consume 1 litro de combustible, ¿ya? Entonces ahí podríamos ver, nos está diciendo qué operación, ¿cierto? Ya, entonces, ¿cuál vendría a ser? A ver, ya me escribieron ya, la variable independiente, la cantidad disponible depende de los kilómetros recorridos, la cantidad de benzina depende de los, así es, la cantidad de benzina depende de los kilómetros recorridos. Entonces, ¿cuál vendría a ser la independiente? Así está bien dicho. Está bien dicho, dice la compañera, dice, la cantidad de benzina disponible depende de los kilómetros recorridos. Entonces, la variable independiente, ¿qué es lo que sería ahí? Según lo que la compañera lo hizo. ¿Se dan cuenta lo bonito que hizo acá Aileen? Y la felicito, porque tomó una estrofa y lo convirtió en una pregunta que me está dando la respuesta de lo que estoy preguntando, ¿cuál es independiente y dependiente? Claro, independiente serían los kilómetros recorridos y dependiente sería la cantidad de benzina, ¿cierto? Y mire lo que dice, a mí me gustó lo que dijo ella, la cantidad de benzina disponible depende de los kilómetros recorridos, o podría decir, los kilómetros recorridos depende de la cantidad de benzina, entonces dependiendo de cómo lo ven ahí, el contexto en que lo ven, ¿ya? Entonces, es una buena técnica, ya, ahí está entonces. Independiente entonces serían los kilómetros, perdón, kilómetros recorridos. ¿Ya? Y dependiente, cantidad de benzina, cantidad de benzina, cantidad de benzina, en el estanque podríamos haber puesto, ¿ya? Y recuerda que la cantidad de benzina está en litros, ¿ya? Me va a dar el litro. Entonces, esto, bueno, entonces aquí recuerde que la independiente es X, ¿ya? Y esta vendría a ser Y, o F de X. Entonces, voy a leer aquí que me escriben, por eso trato de... Sí, todo depende de la... Así es,
ya, la compañera dice, puede que me den otro ejemplo donde dice, si yo tengo 50 litros de benzina, ¿puedo recorrer tantos kilómetros? No más. ¿Puede ocurrir eso? Así es, puede ocurrir eso. Por eso, es importante aquí la comprensión lectora, ¿ya? La comprensión lectora y cómo eso asociarlo a las matemáticas, ¿ya? Así que, como dice su compañera, puede ser, pero en este momento lo que me está diciendo, habla, el auto de Catherine tiene 50 litros de benzina en su estanque y por cada 15 kilómetros recorrido consume 1 litro de combustible, ¿ya? Entonces aquí me está hablando, me está contextualizando de que nuestra variable dependiente va a ser la cantidad de benzina que voy a gastar, ¿ya? Por cada 15 kilómetros recorridos en cada eh, intervalo de espacio, en este caso. Entonces, ¿cómo me quedaría ay, perdón, me fui aquí, ahí, me quedaría entonces, y es igual, ¿cómo sería? Veamos, el auto de Catherine tiene 50 litros, por lo tanto, esta va a ser mi constante, ¿ya? 50 litros, ¿ya? Y me dice, y por cada 15 kilómetros recorrido, consume. El consume quiere decir que me está quitando, ¿cierto? Me está restando cierta cantidad, ¿ya? Entonces me dice, por cada 1 litro de combustible, ¿ya? Por cada 15 kilómetros recorridos, ¿ya? Voy a consumir 1 litro. Por cada 15 kilómetros recorridos, voy a consumir 1 litro, ¿ya? Entonces aquí, esa debería ser la variable independiente, ¿ya? Podrían colocarla de esa forma, porque aquí yo sé que por cada 15 voy a consumir 1, y así sucesivamente. Ahora, si consumo, voy subiendo acá la cantidad de kilómetros, ¿ya? Va a ir cambiando aquí, va a ir variando. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende lo que dice ahí? Que me dice, por cada 15 kilómetros recorridos, consume 1 litro de combustible. Por eso lo coloqué de esa forma. Ya, mira, no me había fijado. Dice, todos los ejemplos decían por cada, supongo que eso es lo que nos determina la dependiente y la independiente. Lo que venga después, esa frase, la variable independiente, puede que lo vean así, no me había fijado, es una buena, puede que sea así, los 3 ejemplos tenían esa misma, no me fijé, habría que ver. Ahora, ¿saben dónde pueden también analizar cuando son en forma de pregunta? En la pregunta siempre está la variable dependiente. Cuando nosotros colocamos una pregunta, ya, yo coloco una pregunta, ¿cuántos son los litros de tanto? Entonces ahí, no sé, estoy preguntando por los litros, entonces ahí los litros vendrían a ser la variable dependiente, ¿ya? Y los otros datos que me van a ser independientes, ¿ya? Ese es otro dato también, pero como dice Aileen ahí, el dependiente por cada, ¿cierto? O sin embargo, ¿ya? Ahí está. Bueno, ahí vio. Si yo también a mí me cuesta esto, de verdad, si yo por eso les digo, yo por eso lo trabajo tanto, porque a mí también me cuesta. Porque como no soy profesor de matemáticas, y en la universidad tienen el mismo problema. En la universidad te llenan de ejercicios, practica y uno sabe hacer muchos ejercicios, pero no te ayudan a la comprensión, a la vida diaria, a lo que nosotros debemos trabajar. Entonces, a uno lo preparan a hacer ejercicios, pero no lo preparan para ese mismo ejercicio contextualizarlo a la vida cotidiana, ¿ya? Entonces, eso es lo que intento yo. Bueno, y ahí estamos. Entonces, fíjense que a medida que, supongamos, si yo, no sé, recorra 2 kilómetros, ¿ya? O en este caso, recorra 15 kilómetros, va a ir bajando a medida que consumo más kilómetros, porque recuerden que este kilómetro recorrido, a medida que consume más kilómetros, ¿ya? Esto va a ir bajando y por lo tanto va a quedar menos benzina, ¿ya? Porque este valor de acá arriba va a ir subiendo. Si yo voy subiendo esta variable, este valor entero va subiendo. Si yo aquí coloco 15, va a quedar menos 1, entonces me va a quedar 50 menos 1. Ahora, si yo voy 30 kilómetros, me va a quedar 2, me va a quedar 50 menos 2. Y así sucesivamente, hasta que llegue un valor que va a ser, a ver, 15%. Ay, se me fue el número,
15 por 50, 750. Cuando yo coloque 750 dividido por 15, ¿ya? Quiere decir que recorrí 750 kilómetros, ¿ya? Dividido por 15, eso me va a dar 50, y al restar aquí los 50 me va a quedar en 0 litros, ¿ya? Entonces, a medida que sube este kilómetro, va restándole más y más a este 50, que es la cantidad de bencinas que tenemos en el estanque. ¿Ya? Bueno, yo le voy a hacer un problema muy similar a esto. Creo que voy a ocupar los mismos. A lo mejor le voy a cambiar algunas variables, así que es importante que cuando estudien este tipo de ejercicios. A lo mejor puedo colocar el bus, que se sube catering, tiene 50 litros, tiene 20 litros en el estante, ¿ya? Algo así. Pero van a ser muy similares. Este es un ejercicio que ya tiene que ver con lo que nosotros conocemos de cuáles son la pendiente y el signo que nos va a decir. Pero antes de hacer este ejercicio, la embarré porque este iba para el último. Este era para el último, lo voy a dejar para el último, ¿ya? Ahí. Quería dar las definiciones. Función lineal. Fíjese que la función lineal va de R en R. Esto significa que este es el dominio y este es el recorrido, ¿ya? Por lo tanto, va de NR a R, tal que f de x es igual a mx, ¿ya? Donde m es la pendiente, y esta lo que tiene de particular esta función es que siempre pasa por el origen, siempre pasa por ahí. Es una recta, pero que pasa por el origen, ¿ya? Mientras que la función afín, bueno, el dominio y los recorridos, como le había dicho, el dominio y el recorrido son todos los reales, ¿ya? Lo que pasa con la función afín, la única diferencia, fíjese, es este valor de acá. En el otro podríamos haber visto que era más 0, podríamos también considerar. Como dice más 0, pasa por ahí, ¿ya? Por el origen. Pero en este caso, tiene un valor, dice en la función f de x igual mx más n, donde n va a ser el coeficiente de posición, o la constante de posición, como quieran decir, con respecto al eje y. Entonces, este n me va a indicar dónde va a cortar, ¿cierto? Ese n, supongamos que sea un 4, va a cortar justamente al eje y en 4. Si este n es menos 3, va a cortar al eje y en menos 3. ¿Ya? Y bueno, como les digo, ambas funciones son muy similares, lo único que cambia aquí es que en la lineal esto es más 0 y en este caso es más n, donde n puede tomar cualquier valor de los reales. ¿Ya? Y ese lo que me dice es dónde va a cortar al eje y. ¿Ya? Bueno, y aquí si se dan cuenta en la otra también corta, dice más 0, por lo tanto corta en el eje aquí, en el 0, en el eje y en el 0. Por lo tanto pasa por el origen. ¿Ya? Yo aquí quiero que ustedes tomen nota, antes de hacer el último ejercicio. A ver, ¿qué me están escribiendo? No puede ser 0, no. En la función afín, n siempre tiene que ser distinto de 0. ¿Ya? Y en la función lineal, n es igual a 0. Entonces podríamos colocar, aquí podríamos colocar, para mejorar un poco esta definición, podríamos colocar que n sea distinto de 0. Mientras que aquí, en la anterior, podríamos decir que n es igual a 0. ¿Ya? Simplemente para darle más o menos una idea de que eso es lo único que cambia. Es lo único que cambia entre función lineal y función afín. Las pendientes van modificándose. Entonces yo quiero que veamos aquí tengo mi famoso GeoGebra. Ya, entonces, fíjense que la función lineal, o la función afín, ¿ya? Recordemos que m dice que m siempre tiene que ser distinto de 0. Ese es otro dato importante. Por lo tanto, aquí, yo tengo aquí m, ¿ya? Yo a medida que, fíjense, cuando son valores positivos, la pendiente m, ya aquí estamos analizando la función lineal, que pasa por el eje en la coordenada 0,0, o el origen, ¿ya?
donde fíjense que n aquí me dice que n es igual a 0, y ahí también está diciendo 0. Pero aquí yo puedo jugar con la pendiente. Entonces, cuando los pendientes, a medida que sube, ¿ya? Se va acercando cada vez más al eje, o va quedando más paradita, ¿cierto? ¿Ya? El crecimiento es mucho más rápido. Entonces, a medida que yo subo, aquí m, que es la pendiente, ya va aumentando, ¿cierto? Y se va acercando más rápido al eje, en este caso al eje Y, ¿ya? Es el primer dato. Entonces, el otro dato importante que también tengo es que cuando es negativo, fíjense cuando es negativo, ¿cómo cambia ahora tengo negativo? Fíjense que la pendiente es menos 0,5 o menos 1, ¿ya? Entonces la pendiente, en este caso, cuando es negativo, va disminuyendo. Mire, fíjense que a medida sube aquí, ¿ya? Va en aumento el eje X, que es el de la variable independiente, pero estos van en descenso, ¿ya? Va disminuyendo, va decreciendo. Por lo tanto, la pendiente aquí me está diciendo que la función va decreciendo, y a medida que los negativos son más pequeños, ¿ya? Me voy alejando cada vez más, la pendiente también va más decreciente. ¿Ya? Entonces, esos son los datos. Entonces, yo en una de las preguntas de la prueba le puedo decir, puedo colocar dos gráficos o un gráfico y decir qué pendiente tiene. Y ustedes ya, si ven de esta forma, que va en descenso, que va decreciendo, puedo decir al tiro que es negativa, ¿ya? Entonces podría eliminar al tiro las que son positivas y me quedaría con las negativas. Ahora, ¿cuál negativa? Bueno, tendría a lo mejor que ver, si yo veo que está muy cercano al eje de la Y, y veo negativo que está por acá y hay otro que está más lejos, como el 1, ¿cierto? Aquí el 1 podemos ver que está más lejos, ¿ya? Del eje Y. Entonces, ¿pueden ver cómo se comporta la pendiente? Bueno, y si la pendiente es 0, si la pendiente es 0, que no puede ser, ¿ya? Va a coincidir con una recta constante en un punto determinado. Por lo tanto, la pendiente siempre en una, ya sea en una fin o en una lineal, siempre la pendiente tiene que ser distinta de 0. ¿Ya? Ese es otro dato. ¿Ya? Bueno, ahí queda más o menos claro con la pendiente. ¿Qué pasaba cuando era positiva? ¿Qué pasa con la pendiente cuando es negativa? ¿Ya? Positiva, la pendiente va creciente, y cuando es negativa, la pendiente va decreciente, ¿ya? Podemos ver que cuando yo me aumento los valores, ¿cierto?, de la pendiente, a medida que aumento, se acercan al eje Y, por la derecha, podríamos decir, y cuando me voy tomando valores muy pequeños, se va acercando al eje Y por la izquierda. ¿Ya? Entonces podríamos decir de esas dos formas distintas. Ahora veamos recién lo que vimos es un análisis de la función lineal, porque siempre estuvo en la misma acá, siempre estuvo en la coordenada. Ahora, veamos qué es lo que pasa cuando n es distinto de 0. Entonces, fijémonos, cuando n es distinto de 0, si yo lo tengo en 0,5, ya, voy a colocarlo en 1 mejor. Fíjese de dónde corta aquí. ¿Ya? Entonces corta en este eje. Recuerden que este eje, el eje de la el eje de la Y, ¿ya? O de la ordenada, como quieran decirle, y corta en el mismo punto que indica acá la N, en 1. A ver, profe, es que el Anthony dice que tiene pésima señal de internet y no le permite estar en la clase hace mucho rato. Colocaron todos presentes, lo que me interesa es que coloquen presente, no se olviden de colocar presente. ¿Ya? Coloquen presente. Porque veo que, a ver, ¿quién colocó presente? No, nadie ha colocado presente. Por favor, ahí ya, muchas gracias. Ya, eso, vayan colocando presente. Muchas gracias. Ya, ahí colocaron, creo que varios. Porque tengo en el curso 22 y colocaron presente. No, no creo que sean 22 ahí. Deben faltar algunos. Ya, ahí están colocando presente.
Sí, porque a veces se olvidan y quedan ausentes. Ya, entonces, la N, recordemos que es donde va a cortar al eje Y. Entonces yo puedo ir aumentando acá. Fíjense que N dice igual a 2, ¿ya? Y no importa, N igual a 2, ahí también dice N igual a 2, ¿cierto? Aquí, y me está marcando justamente ahí, que corta ahí. Ahora, no importa que mi pendiente a lo mejor esté para el otro lado, sea negativa. Si yo veo, voy moviendo acá la pendiente, fíjense que igual siempre va a cortar en 2, ¿ya? Siempre va a cortar en 2. Por lo tanto, da lo mismo ahí, si está en la pendiente sea positiva o negativa, pero este siempre, ¿ya? Me va a cortar en ese punto. Entonces, aquí yo puedo ir, a medida que subo, va cortando donde me va indicando ahí, y también podría bajar, ¿ya? Ahí dice que corta en -3, n igual a -3, y ahí está cortando, ¿ya? Entonces, lo que tienen que fijarse dentro de la prueba, que son las preguntas, que yo a lo mejor puedo dar una función, supongamos una función f de x igual a 4x más 3, y podría decirle dónde corta el eje Y, o dónde intersecta en el eje Y. Y ustedes ahí tendrían que colocarme, solamente mirar el último número, el número que no está con la variable, que es la constante o el coeficiente, ¿ya?, de posición. Y ahí me dirían, si sale más 3, y ahí dice más 3, vendría a cortar en aquí, en 3. Si dice -3, tendré que cortar allá abajo, ¿ya? No sé si alguien tiene una pregunta con respecto a lo que acabamos de ver. No voy a alcanzar a resolver el problema, así que lo dejo para la próxima. ¿Alguien? A ver, ahí me están escribiendo. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Ya. Ok, subo la clase grabada. Ya, no hay problema. Ya, me despido entonces. Subo la clase grabada para que ustedes la registren. Traten de registrar los datos que... No, profe, es que entiendo, pero no... ¿Cómo? Entiendo, pero no entiendo. Es un dilema, ¿eh? Es un dilema bastante grande. Bueno, vea, lo invito voy a dejar un tutorial, perdón, no un tutorial, un video también de YouTube, que es bastante entretenido, con respecto a esta función, y vean esa, pues si tampoco siguen comprendiendo, háganme las preguntas, ¿ya? Ya ahí colocaron, todos colocaron presente, porque voy a salir, me voy a salir, después quedan ausentes y yo ya no sé. Ya, me despido, voy a subir entonces la clase grabada también, la subo. Mañana trabajamos con función cuadrática, espero que estén bien, un saludo, chao, 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 Lin. Profe, que dígame, ay, me iba a decir algo. La guía, sí, es que el fin de semana recibí tanto correo que estoy todavía recopilando información. Recibí como 35 correos, así que estoy recibiendo todo. Pero sí, la guía, recuerden que es para, ustedes tienen plazo, no, sí, ustedes tenían plazo hasta el viernes, pues recuerden que el viernes, ¿ya? Hasta el viernes. ¿Ya? Así que para que envíen la guía, porque vale el 50% de la prueba, vale el 50% de la prueba de plan común, por si acaso. Chao, estén bien.